Bueno, buenos días. Soy Verónica Pérez y soy la fundadora y productora de la compañía Ventrículo Veloz de teatro junto con Cristóbal Suárez. Pero hoy me acompaña José Padilla, que es el dramaturgo y director de las piezas de teatro con las que estamos trabajando en la campaña escolar. Hemos venido a presentaros nuestro proyecto educativo y cultural gracias a la invitación de Edu Rubiño, que vino a ver Dados, una de nuestras piezas de teatro, y bueno, pues le pareció muy interesante que pudiéramos presentároslo. Nuestra compañía, Ventrículo Veloz, nace en el año 2016 con el propósito de acercar a los adolescentes a las propias aulas piezas de teatro, un poco con el espíritu con el que los griegos utilizaban el teatro, de educar en la libertad, el respeto y la tolerancia, es decir, de vivir en democracia, de aprender a vivir en democracia. Con ello, nosotros no queremos imponerles un modelo de pensamiento ni de conducta, simplemente les queremos exponer temas que les preocupan, como son el acoso escolar, los trastornos de la alimentación y ahora la identidad sexual, y dejamos que ellos mismos sean los que saquen sus propias conclusiones, apelando a su inteligencia y a su capacidad de análisis. Bueno, Cristóbal y yo tenemos un adolescente en casa y sabemos que las charlas en frío en clase pues muchas veces no les funcionan, pero bueno, una buena experiencia teatral les atrapa y aparte de generar en ellos un interés por el tema del que estamos hablándoles, pues generamos un interés por la cultura y sobre todo por el teatro, que es a lo que nos dedicamos. Bueno, actualmente estamos trabajando con nuestra trilogía Veloz, que son Papel por la boca y Dados, y que ahora le paso la palabra a Padilla, que os vamos a presentar. Buenos días a todas y a todos. Yo soy José Padilla, Buenos días a todas y a todos. Soy José Padilla, autor y director de los 3 montajes que conforman la trilogía Veloz. Y me gustaría muy brevemente contarles cómo ha sido el proceso de creación de estas 3 obras desde el punto de vista artístico, algo que me invita a esforzarme en congeniar el hecho de tener que construir una función de teatro atractiva para el público objetivo, los adolescentes, con el carácter eminentemente social que sustenta la propuesta de Ventrículo Veloz. Incido en ello porque siempre que se habla de teatro social corremos el riesgo de caer en un discurso aleccionador, y eso es muy peligroso, y en algo triplemente peligroso que eso, que es el aburrimiento, algo completamente a evitar. Vamos allá. Papel. Esta obra es semilla de todo lo que nos ha traído hoy aquí. Nació a partir de una imagen. En el periodo de investigación de esta función di inevitablemente con la noticia que a nivel mediático empezó a dar a conocer el fenómeno del bullying, del acoso escolar. Evidentemente es una noticia atroz, esa que les nombro, e implica la muerte de un joven de 15 años que se arrojó al vacío a causa del acoso que sufría. Su nombre es Joaquín Severio, y me gustaría recalcar que Papel no es en modo alguno una obra basada en este caso, es decir, no es una reproducción ficcionada por mí de los acontecimientos que se dieron, de los tristes acontecimientos que se dieron, pero sí está inspirada en él, en esos acontecimientos. La diferencia es importante. Y esa inspiración vino dada por una imagen que los medios nombraron de refilón, pero creo que resume perfectamente la lacra del acoso y por eso la tomé para generar esta pieza. Joaquín tuvo la desgracia de padecer algo tan prosaico como una indigestión en clase y le provocó un acceso de diarrea. Padeció durante un año acoso debido a ello. Al año de aquel hecho, una mañana, se encontró su clase, imaginaos, un aula llena por completo de papel higiénico. Lo habían hecho sus compañeros de clase. Poco después de eso, no mucho después, semanas después de eso, se quitó la vida. Esa, podemos llamarla escenografía perversa, ese papel higiénico cubriéndolo todo y señalándolo, fue la imagen de la que partí para escribir una obra que, si bien, y está claro, no puede sustraerse de su componente trágico, tiene muchísimo de comedia, mucho de comedia. ¿Y por qué? La comedia es, en mi opinión, en nuestra opinión, algo que invita mucho más a la reflexión, y eso es algo que la trilogía Veloz persigue, invitar a la reflexión de los adolescentes. Vamos a poner un vídeo. Ahora bien, desde los tiempos de Galileo, sabemos que 2 objetos, en caída libre ideal, sin rozamiento, en el vacío, llegarán al suelo al mismo tiempo. porque eso lo sabemos, ¿verdad? Pero, ¿qué caerá? El papel higiénico Renova de 2 caras, una de ellas blanca, perfumado a 6 colores, con 150 servicios en formato estándar. ¿O un cuerpo humano?
Continúa la trilogía Veloz con un segundo título que es Por la boca. De las tres, esta es quizá la que más dificultades me llevó a la hora... Se ha puesto solo. Ya, a la hora de escribir. Y tiene que ver principalmente con un factor que le da todo el sentido a la labor de la productora Ventrículo Veloz. El tema que abordábamos a mí me era absolutamente ajeno y desconocido. No tardé en averiguar que ese desconocimiento con respecto al tema concreto que ahora les digo es moneda común. El tema era uno dividido en dos, la malnutrición y los trastornos de la alimentación. Digo que esto realza la labor de Ventrículo porque demuestra que no solo traslada el debate social a las aulas, sino que además abre campo. Podemos encontrar mucho material sobre el bullying, que acabo de nombrar, y empieza a verlo sobre la identidad de género, a la que me voy a remitir más tarde, pero les invito a que busquen información sobre los trastornos alimenticios o sobre la malnutrición. Van a encontrar noticias y algunos ensayos, pero bastante más oscurecidos y de mucho más difícil acceso que aquellos otros dos temas. Una vez desentrañada la obra, pueden creerme en esto que les digo, averigüé que hay un mundo ahí dentro que debe ser tratado, debatido y reflexionado. Esto es así desde el momento en que, en sus casos más tristes, derivan muertes de gente muy joven. Tuve que aplicarme en poder contar una historia atractiva a partir de aquellas historias y recalco nuevamente, no evitamos el evidente sustrato trágico, y lo mostramos casi sin pudor, pero siempre desde la patina de la comedia. Vamos a ver ahora un segundo vídeo de Por la boca. Hipogrifo violento, que corriste parejas con el viento. Hipogrifo violento, que corriste parejas con el viento. Hipogrifo violento, que corriste parejas con el viento. Muy saturado. Tengo una enfermedad. TCA. Tengo una enfermedad. TCA. Y la tercera obra, que cierra la trilogía Veloz, podrá verse próximamente en los teatros del canal, del 3 al 8 de julio, y nuestra tercera obra, aborda la identidad de género. De hecho, casi diría que hemos terminado por el principio. Digo esto porque este tema era algo que Cristóbal y Verónica, como productores, querían abordar desde el origen de la creación de su compañía. Quizás, quiero subrayar esto, por la dificultad de que ciertos sectores, ciertos centros educativos no quieran saber nada del asunto, y es algo que me parece, aparte de tremendamente obtuso, bastante triste, no empezamos el recorrido por ahí, por la identidad de género, pero, y esto sí que es motivo de celebración, finalmente hemos podido llevarla a cabo. En el proceso de documentación he podido percibir cómo poco a poco, muy poco a poco, la sociedad empieza a tratar un tema que abarca un grandísimo desconocimiento. Cuando empecé a investigar todo aquello, y puesto que implica algo de una grandísima sensibilidad, como es la sexualidad de cada uno, me sentía aún más impelido a contar la historia y, sobre todo, a tratarla con muchísima cautela, con mucho tacto. A día de hoy, y tras nuestra experiencia en la Noche de los Teatros y en la presentación que hicimos en el Teatro Pavón, las perspectivas son más que buenas. Estoy muy feliz por ello. Y he de añadir que, si bien todas las obras me han aportado conocimiento sobre temas que yo desconocía por completo, esta, en un punto mayor, me ha llevado a repensarme como individuo frente a un hecho que nos acompaña de manera muy cotidiana, pero que mayormente, yo por lo menos hasta que la he podido abordar, ignoraba. Estoy muy feliz, en el caso de Dados, de poder aportar nuestro pequeño grano de arena. Les ponemos el teaser de Dados. Se oye saturado. Sea un problema técnico, se ha quedado... Se ha quedado pillado. no se puede ver, pero no. Bueno,
Ese sería el de papel otra vez. Nada, aquí lo tengo. Online sí que se ve. Bueno, pues con el proyecto en nuestras manos y siendo conscientes del potencial que tiene para los alumnos, para poder nosotros llegar a los centros escolares y hacer alguna de las piezas de teatro, primero nos tenemos que poner en contacto nosotros llamando a cada centro escolar y dar con la persona adecuada que nos quiera escuchar. Pero bueno, para eso nos encontramos muchas trabas, porque si directamente yo llamo y digo que soy una compañía de teatro, ya te hacen un buf teatro y no quieren ni escucharte. Con lo cual estuve ahí dándole muchas vueltas a ver cómo podíamos hacerlo y al final decidí decir directamente que hacemos una campaña escolar contra el acoso, que realmente es lo que estábamos haciendo con papel. Total, que ahí me escuchan, luego ya les digo que es teatro y les parece maravilloso. Pero claro, nos pasa con papel. Con por la boca nos encontramos con que nos dicen que es un problema que se tiene que trabajar en el ámbito familiar, que los trastornos, o sea, que la anorexia o la bulimia que se trate en casa, que en el centro no. Y supongo que ahora con identidad sexual, pues habrá algún sector en el que nos encontremos, nos cerremos puertas. Pero bueno, es una apuesta con la que nosotros como compañía queríamos apostar y bueno, pues que creemos que es educar en la libertad. De hecho, Cristóbal y yo tenemos otra niña de 5 años y en su clase, en el colegio, hay un nene con 2 mamás, un nene con 2 papás y su profesora es trans. Y a mí me parece lo más maravilloso del mundo que mi hija pueda crecer sabiendo que eso es lo cotidiano y sintiendo que eso es lo normal, que 2 personas se puedan amar y punto. Bueno, pues después de haber conseguido enviar la información al centro escolar y todo, si les interesa y el colegio decide que puede pagar 8 euros por cada alumno, porque muchos centros pues, nos dicen que no se puede pagar pues, por las condiciones del centro escolar, bueno, pues deciden llevarnos al centro. Entonces, el programa está dividido en 3 partes. La primera parte, nosotros les enviamos un material didáctico realizado por expertos en cada materia para que ellos puedan trabajar antes y después de ver la pieza de teatro. Después concertamos el día, vamos al colegio o al teatro que acordemos, hacemos la función y después de la función les ofrecemos un coloquio, un encuentro con el público, donde ahí les dejamos hablar a ellos mismos y bueno, sean ellos mismos los que se expresen y sean los que nos cuenten, sin imponer nosotros, como decíamos. Y bueno, ahí muchas veces se producen unas catarsis maravillosas porque te empiezan a contar sus historias. Resume muy bien esto que está diciendo Verónica, 2 coincidencias que después de esos encuentros con el público que ha mencionado, yo tuve con 2 personas que se llamaban ambas 2 en 2 momentos completamente distintos, Marcos. Uno de esos Marcos se acercó a mí y emocionado me hablaba de que papel le había consolado. A mí eso me llenó muchísimo. Me dijo que durante años fue víctima de acoso y que verse reflejado en el escenario, incluso ahora que su situación había mejorado ostensiblemente con un cambio de centro, aquello que vio en escena le confortó y le hizo sentir mejor, menos solo. El segundo Marcos vino hace no demasiado tras una función de Por la Boca, y en esta obra hablamos, entre otras cosas, de las clínicas que tratan esas enfermedades y del acompañamiento constante. Ponemos el acento ahí. El acompañamiento constante de 24 horas al día, algo que yo ignoraba por completo, al que los pacientes se ven sometidos. Esto es algo difícil de asumir con cualquier edad, imagínense con 15 años. Este Marcos me felicitó y me dio las gracias también por lo fiel que habíamos sido al contar una situación que él había experimentado. En ellos 2, yo resumo como autor y director de estas piezas, que lo que estamos haciendo tiene todo el sentido del mundo. Ellos 2 nos han respaldado de alguna manera, sin pretenderlo así, que lo que estamos haciendo tiene sentido y lógica. Bueno, pues este apoyo de la Consejería de Educación e Investigación,
junto con la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, gracias a Jaime de los Santos, del que hemos tenido un apoyo incondicional desde el principio, ya que él también vino a ver unas de nuestras piezas de teatro, vino a ver papel, le atrapó y le pareció muy interesante el trabajo que estamos haciendo. Y bueno, pues apostó por ello y hicimos la campaña a la que hemos podido llegar a unos 4.000 alumnos de unos 40 centros escolares. Hicieron un estudio sobre papel entre Jaime de los Santos, Cultura y Educación, con Juan José Nieto, que había visto también nuestras piezas de teatro. Y bueno, vieron que era afín a los principios del plan de lucha contra el acoso escolar y facilitaron que pudieran venir muchos centros de forma gratuita. Y ahora para el curso escolar que viene, 2018-2019, estamos intentando doblar el número de alumnos que puedan verlo. Pero esta vez lo abrimos a las 3 piezas de teatro, no se queda solo en acoso. Y bueno, Edu en nuestra reunión me preguntaba que cómo nos podíais ayudar. Y bueno, yo creo que no hay mejor foro que este para contestar a la pregunta. Y es facilitándonos facilitando a los centros educativos el que puedan tener acceso a propuestas pues, como la nuestra. Porque es verdad que muchas veces se queda una llamada que no te atiende y es muy difícil. Y nada, y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por todas vuestras palabras. Bueno, la varita mágica la pone siempre José, que al final es el dramaturgo de las piezas y es el que llega al corazón de todos, adultos y niños. Porque nosotros creamos la productora como, pues eso, para dirigirnos al público adolescente, pero al público adulto le llega y le atrapa mucho al corazón. Porque al final los temas que tratamos, pues atañen a todo, claro, lógicamente. Si un niño sufre acoso, si un niño sufre un trastorno alimenticio o si un niño sufre pues acoso por el LGTBI, pues al final lo sufre la familia, no lo sufre el niño. Entonces, bueno, es un poco todo. Empiezo a ver qué hacer para luchar contra el acoso. Nosotros no somos psicólogos ni nada parecido, pero bueno, con la pieza de teatro nosotros lo que mostramos con papel, por ejemplo, son escenas que se dan en torno al acoso. Entonces, no alecciona, o sea, el texto no alecciona para nada ni te dice esto está bien, esto está mal, simplemente muestra escenas de la vida que ocurren. Entonces, cuando el niño está viendo la función, el adolescente, es a partir de 12 años, el trabajo que hacemos con todas las piezas es para adolescentes. Si el adolescente está viendo la pieza de teatro y de repente se ve identificado o identificado a su padre, ahí es donde atrapa y donde ellos empiezan a sacar su pensamiento y su discurso para luego el encuentro con el público. Nosotros acaba la función y ahí entonces es donde les damos paso a ellos. Principalmente en el encuentro con el público se empieza hablando de respeto. ¿Por qué? Porque muchas veces no están acostumbrados tampoco a ver una obra de teatro. Entonces lo que pasa es que durante toda la obra de teatro están dándonos un puñetazo, dándonos una patada, dándonos no sé qué. Entonces, claro, acaba la función, empieza el encuentro y Ana, que es una de las actrices de la compañía, Ana Bayón, siempre apela a eso, al respeto. Estamos viendo una función que habla de respeto y tú estás pegándole puñetazos al de al lado. Entonces, bueno, luego sí, ellos empiezan a hablar, empiezan a contarse, te preguntan, saben perfectamente, lo saben siempre, lo que está bien y lo que está mal, dónde pasan la línea, lo saben. Lo que pasa es que de repente se lo muestras aquí y lo ven. Y ahí es cuando se dan cuenta, ¿no? Realmente. O sea, cuando tú le expones la situación de dos padres hablando de un niño que está acosando a otro y de repente dicen, ostras, pero es que no sé quién habla así, y te lo exponen y te lo cuentan. De hecho, la primera función que hicimos, que siempre lo cuento, pero es que me llegó al corazón, acaba la primera función, primer encuentro con el público y sale una niña, se pone en pie, tenía una ligera discapacidad, que al final son personas, las personas que más sufren acoso, digamos, son las personas pues, que tienen algo de discapacidad por la experiencia que tenemos, ¿eh? Y por el LGTBI también hemos visto muchos encuentros, lo que nos cuentan los chicos. Luego también a veces nos han llegado a preguntar que si pegar a tu novia es acoso. No, estamos hablando de violencia de género. O sea, que también hay un punto ahí en el que ellos mismos o no quieren verlo o se quieren hacer los tontos. Pero bueno, pues para ahí estamos los adultos para saber encauzarlo. Entonces, bueno, esa niña que de repente se levanta, entonces nos da las gracias, una niña de 12 años. Yo no sabía si llorar, abrazarla, o sea, fue una situación un poco... Nos da las gracias por la pieza de teatro, tal, que le había encantado y le había llegado al alma porque ella venía de otro centro escolar donde había sufrido acoso y nos contó su experiencia. Total, que nos quedamos helados, bueno, como que no sabes, a todo esto siempre nos acompaña, el orientador es nuestro nexo para todo en las funciones y es el que un poco encauza luego, porque los actores durante la función ven si un niño llora, ven si un niño... Entonces luego siempre hablamos con el orientador, vamos al punto e intentamos pues, que ahí se busque una solución.
pero ya partiendo desde el orientador del centro, porque nosotros ahí ya no podemos ayudar. Sí que damos unas dinámicas de grupo para que luego pues trabajen en clase y saquen, pero bueno, eso ya depende de si la tutoría lo pueden trabajar, no lo pueden trabajar, ya depende del centro. Entonces, bueno, desde nuestro punto, lo que nosotros estamos haciendo para luchar contra el acoso es esto, es exponerles, que ellos lo vean y que se sientan reflejados o sientan que el de al lado, y ahí es donde ellos pueden hablar. Les ofrecemos el número de teléfono gratuito que hay, que te atienden psicólogos. Sabemos también por conversaciones de después que muchas veces se ha solucionado con una llamada al 900, al teléfono del acoso, que han llevado un tratamiento con psicólogos. Entonces, yo creo que se están haciendo cosas. El acoso siempre ha existido. Lo que pasa es que con las redes sociales pues, se agranda todo. Entonces, bueno, yo creo que poquito a poco se van haciendo cosas por parte de todo, pero bueno, hay propuestas así, ya no la nuestra. O sea, que hayan más. Yo feliz de que hayan más y que todos podamos aportar un granito de arena. Pero vamos, yo doy fe que con lo que hacemos nosotros han surgido niños que no lo sabían, se han puesto a llorar y dicen, es que a mí me está pasando esto, entonces se han ido con la orientadora, se ha tratado. Entonces, bueno, pues empezar por ahí. Ha habido algún niño que decías que, bueno, pues que era homosexual, lo había sufrido mucho, entonces una niña de repente se levanta llorando, este niño le ayuda, resulta que pues, estaba pasando por algo así, similar. Entonces, bueno, entre ellos mismos, el programa que tenéis de los mayores que ayudan a los pequeños, ayuda, yo por lo que veo creo que funciona y que ayuda. Y eso, era un niño más grande que ayudó a una niña de 12 años, pues está pasando por ese proceso y estaba siendo acosada. Bueno, entre ellos creo que se ayudan y que es bueno mostrar esto. Le paso el turno para profundizar en TCA a Padilla, que os va a contar mejor que yo. Con respecto, bueno, suscribo por supuestísimo todo lo que ha expuesto Verónica y hay algo que ella ha remarcado y que lo suscribo absolutamente, que es en todas las obras hay un factor común, son muy distintas entre sí, pero hay un factor común que es el acoso, en las tres están el acoso. Y eso es algo de lo que no nos hemos podido sustraer porque a poco que te pongas a investigar sobre el tema, siempre, cuando tratas un tema que afecta a nivel social a un grupo tan determinado como son los adolescentes, el acoso, por desgracia, surge. Y esto nos ha guiado a la hora de poder llevar a cabo las funciones. Con respecto a los trastornos de la alimentación, incido en lo mismo. Hay un alto grado de desconocimiento. No sabemos la repercusión que eso tiene. Si les hablo aquí del propio hecho del acoso escolar, bueno, entendemos todos que hay un problema. Si les hablo del acoso al que se puede ver sometido alguien LGTB, también entendemos que hay un problema. Si les hablo de los trastornos de la alimentación, probablemente sí, todos tenemos opiniones y sabemos que desgracia, que eso ocurra, la anorexia, la bulimia, todos lo sabemos, pero no sabemos hasta qué punto es una desgracia real. Hay algo, no sé si decir inefable, algo que no se puede hablar, algo que no se puede decir al respecto. Se ha generado un tabú, y más un tabú con respecto a los adolescentes. También quiero aclarar que es un tema que está muy centrado en los adolescentes, pero hemos podido averiguar, y así nos lo han hecho saber, que no solo afecta supongo que en esta, no sé, dictadura de la imagen que todos padecemos, por desgracia, hay mucha gente que sigue padeciendo esos trastornos, incluso ya metido en la cincuentena. Es algo terrible y que no se sabe y no se habla. Nuestro pequeño grano de arena, y me gusta eso porque es que es así, lo único que nosotros podemos hacer es aportar el debate en sí. Es decir, eso existe, eso está pasando. Vamos a empezar a hablarlo porque será el primer paso para que eso tenga una solución. Pero los TCA, o sea, las TCA, las enfermedades, los trastornos de la conducta alimentaria, son un problema gravísimo que deriva en muchos casos en muerte, y hay como un estigma social muy, muy subrayado ahí, que si bien en otras lacras lo podemos identificar de una forma más clara, aquí no. Hay como un velo alrededor de ese problema, de un tabú, de algo que no se puede decir y que, claro, al no poderse decir, la solución es muy lejana. Creo, y este es un foro fabuloso para poder decirlo, que es algo de lo que quizá todos los grupos políticos podrían empezar a tener más en cuenta. Creo que
Hay algo que se nombra en la función y es algo tan pedestre y tan, si quieren, tonto a la hora de oírlo, pero esto se dice y se les dice sobre todo a todas estas, porque en su mayoría son mujeres las que lo padecen, por desgracia, a todas estas mujeres que padecen estas enfermedades, se les suele decir eso tan tonto de con un bocadillo y un bococido esto lo tienes resuelto en un mes. Se les dice como algo recurrente y no entendemos, yo el primero, no entendemos que esto es una enfermedad y que como tal debe ser tratada. Eso es algo que no hay una conciencia social, por lo menos hasta donde nosotros hemos podido llegar a averiguar, no hay una conciencia social al respecto y si no hay conciencia no podemos llegar a una solución. Es verdad que con el bullying o con la identidad sexual uno ya puede empezar a dar ciertos pasos, es verdad que estamos en un periodo totalmente germinal, pero quiero pensar que en un medio plazo, soy optimista, muchas de las cosas que están afectando a nuestra sociedad empezarán a limarse para mejor. Pero con los trastornos de la conducta alimentaria, y creo que eso incide también directamente en el hecho de que muchos centros educativos no les interese la propuesta, no lo ven como un problema y lo ven como algo de, bueno, pero eso en tu casa. Y debajo de eso hay algo de, con un cocidito lo resuelves. No, con un cocidito no resuelves nada porque es una enfermedad. Es una enfermedad muy grave. Creo que, atendiendo a esa pregunta, me gustaría incidir en la necesidad de concienciarnos como el problema real que es. Es algo muy grave que hasta el día de hoy se está ignorando. Y creo que por la boca, en este caso nuestra función, pues aporta algo al debate, que es el hecho de que estas cosas están ocurriendo y son muy graves. Lo de las fiestas, los municipios prefieren hacer espectáculos de bailes o sea, que al final, que sí, que ojalá en cada festival de un municipio nos pudieran llevar una pieza para adolescentes, pero al final, lo que yo veo, se lleva al final teatro para adultos. Es lo que quiero, o infantil, para niños pequeños. Pero al público adolescente, al juvenil, está un poco abandonado. Creo que ahora mismo se está empezando a llevar más cosas de teatro a los jóvenes, pero creo que está así como un poco abandonado. Las piezas de teatro nuestras funcionan muy bien también para adultos, que también lo preguntabais, o sea, a los adultos les atrapa mucho. Y lo de la consejería, ¿no?, de Cultura y Educación, preguntabais. Bueno, un poco fue, yo me reuní en un principio del todo porque yo quería presentar mi proyecto sí o sí a Educación, porque quería que lo conocieran, quería pedir reunión y me reuní con Juan José Nieto, que me atendió de maravilla, me reuní una vez, me reuní otra vez, veíamos a ver la viabilidad de cómo podía salir. Total, que de repente un día Jaime de los Santos sabe nuestro proyecto, ve una función, me llama y me dice, Jolín, ¿cómo os podemos ayudar? Digo, pues mira, con Educación estamos intentándolo, pero no conseguimos. Y me dijo, venga, pues vamos a ponernos en común Educación y nosotros y hagamos que salga. Y así fue. Entonces estoy feliz, de que haya salido y que ojalá que siga siendo así mucho más tiempo. Sí. Una cosa, sí, está muy bien, algo que han nombrado todos ustedes, y yo me alegro mucho de que proyectos como el de Ventrículo Veloz anime al consenso, porque al fin y al cabo supongo, hablo como ciudadano a pie, que este es el objetivo de todas las personas que se reúnen aquí a menudo. Entonces yo me alegro muchísimo de eso. Y una cosa, simplemente quería hacer una pequeña puntualización, pequeñita. Es verdad que el formato que usted nombraba antes, me remito a la hora de hacer llegar el mensaje a los adolescentes. El formato es verdad que cualquier formato que invite a que un adolescente se repiense siempre será bienvenido, sea una película, sea un libro, pero el teatro tiene algo que ninguno del resto de formatos, una obra plástica o un libro o una película, siendo todos ellos absolutamente necesarios. El teatro tiene algo que apela a la comunión de una sociedad directamente. Y eso creo que es un valor añadido y muy útil a la hora de ponerse en contacto con los adolescentes, y eso resume bastante bien el proyecto de Ventrículo Veloz. Muy bien, pues muchísimas gracias.